Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. De nuevo nos encontramos en este espacio de reflexión a partir de los textos de la liturgia de la palabra. En esta oportunidad quisiéramos centrarnos en el texto de San Lucas en el capítulo número 24, versículos del 13 al 35. Estamos en el tercer domingo de Pascua. La escena de los discípulos de Emaús es la que nos presenta la Iglesia para nuestra consideración como Evangelio del día. La escena de entrada nos da un dato, y es el hecho de que vemos a dos discípulos de Jesús que caminan, que avanzan. San Lucas en el capítulo 24, versículo 13 nos dice que el mismo día de la resurrección, dos discípulos iban camino hacia Emaús. Estos dos discípulos caminan, avanzan, pero caminan y avanzan no hacia un destino adecuado, oportuno, al menos no al que les había indicado Jesús, a donde debían quedarse y donde debían ir o dirigirse, que era Jerusalén. Estos dos discípulos van hacia Emaús. Este caminar de los discípulos de Emaús simboliza el caminar de la vida de todo ser humano. Todos los seres humanos vamos caminando, vamos avanzando. Ahora bien, eso no significa que caminamos siempre por las rutas adecuadas u oportunas. Por eso es necesario detenernos en esta escena. Consideremos que en estos discípulos hay también un caminar que tiene unas características interiores que van a provocar en ellos ciertas circunstancias que no son bonancibles. Por ejemplo, estos discípulos de Emaús tienen un caminar, tienen un avance, pero este avance es un avance sin esperanza, es un caminar sin esperanza. En San Lucas capítulo 24, versículo 21, uno de los dos discípulos que va hacia Emaús le dice a Jesús: nosotros esperábamos que Él, es decir, refiriéndose a Jesucristo mismo, fuera el libertador de Israel. En este nosotros esperábamos se manifiesta frustración, pero ante todo se manifiesta que han perdido la esperanza. Nosotros esperábamos. Es una expresión en tiempo pasado, como queriendo indicar que ya en este momento actual en el que van caminando hacia Emaús, han perdido la esperanza. Estos dos discípulos de Emaús con esta expresión manifiestan de algún modo la frustración que tienen respecto a Dios. El ser humano espera muchas cosas, pero no espera según el modo de Dios, sino espera según el modo propio. Y por eso en ocasiones caemos en la frustración, en la desesperanza. Como los discípulos de Emaús, también nosotros podríamos decir esa expresión. Nosotros esperábamos que Dios actuara de esta manera o de esta otra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con esta situación en concreto. Nosotros esperábamos que quizás el Señor actuara sanando esta enfermedad o esta situación. Nosotros esperábamos que el Señor evitara la muerte de este ser querido que tanto queríamos. Nosotros esperábamos que en este determinado tiempo el Señor ya hubiese escuchado nuestra súplica. Y viene después la frustración, la tristeza, la desesperación. Como los discípulos de Emaús también nos dan ganas de elegir otras rutas, otros caminos, de ya no guardar en Jerusalén la promesa que Él nos ha hecho. Es decir, ya no mantenernos en la Jerusalén de nuestra fe, de nuestra esperanza, sino que elegimos esperar, pero ya no en Dios. Los discípulos de Emaús van caminando y ahí va con ellos Jesucristo. Jesús ya cumplió su promesa, ya ha resucitado, pero a ellos les cuesta trabajo aceptar, sobre todo, que esa promesa se realizara en los términos y en los modos, en los pasos que Jesús había anunciado. Él ya les había anunciado a sus discípulos, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, que Él tenía que padecer, morir en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Tal parece que los discípulos de Emaús todavía no acaban de aceptar ese modo de cómo Jesús quiere redimir y quiere ser libertador. En los discípulos de Emaús, cuando dicen nosotros esperábamos que Él iba a ser el libertador de Israel, subyace también esa especie de esperanza en un mesianismo político, meramente histórico. Pero el mesianismo de Jesús va más allá, es muchísimo más que eso. Su libertad es algo muchísimo mayor que una libertad meramente social o histórica, aunque lo es,
pero es muchísimo más que eso. Pero los discípulos están enfrascados en esa idea y por eso es que se frustran. Pero Jesús, que tiene esa delicadeza para siempre poner en el corazón del ser humano alguna luz que pueda hacerle redireccionar su caminar, su avanzar, para que el ser humano no se pierda, les dice en este encuentro que tiene con estos discípulos de Maús y en el que todavía ellos en un primer momento no le reconocen. ¿Acaso no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todo esto para alcanzar su gloria? Y luego el texto de San Lucas nos apunta un detalle lleno de ternura y de misericordia de parte de Jesús para con estos dos discípulos. Él les va a comenzar a explicar desde la ley de Moisés, pasando por todos los profetas, todo lo que se refería a Él, explicándoles para que ellos logren abrir su mente, abrir su corazón y logren comprender, en último término, el por qué sucedió en la manera en que sucedió todo aquello que aconteció en Jerusalén. Los discípulos de Maús caminan, sí, avanzan, sí, pero es un caminar y un avanzar sin paciencia. Y esto les dificulta mucho para que su avanzar y caminar sea provechoso realmente. En San Lucas capítulo 24, versículo 21, con tono de frustración, el discípulo llamado Cleofás le dice a Jesucristo: sin embargo, ya es el tercer día. Otras traducciones dicen, ya es el segundo día, porque echan en cuenta solo las 2 jornadas completas. Pero bueno, ya es el tercer día, dicen algunos traductores, desde que estas cosas sucedieron, como queriendo indicar que las promesas de Jesús no se cumplieron. Mas no saben que se lo están diciendo al mismo Jesús que ya camina con ellos vivo, pero que ellos no lo logran advertir. Pero en este tono de frustración también advertimos un tono de impaciencia. Fijémonos en el alto grado de impaciencia que han tenido estos discípulos. Y si van en el tercer día, eso significa que han salido antes del tercer día. No se han esperado. Eso es como que si nosotros llegáramos a un restaurante o a un lugar en donde pues nos venden comida y a nosotros se nos dice que en 15 minutos va a estar la orden. Y nosotros nos retiramos cuando van todavía 10 minutos. O incluso, pongamos un límite más extremo, suponiendo que nos han dicho 15 minutos. Y nosotros a los 15 minutos, de modo impaciente, nos levantamos porque decimos, es que ya van 15 minutos y no me han traído la comida. Pues claro, 15 minutos, pero probablemente un minuto después o en ese mismo instante me podrían estar llevando la comida. Hay una gran impaciencia en los discípulos, una impaciencia que les hace caminar, sí, pero caminar mal. Es impresionante como dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3, versículos del 1 al 11. Para cada cosa hay un lugar y una hora oportuna. Todo tiene su momento en la vida. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para tirar piedras, tiempo para volverlas a recoger, etcétera, etcétera. Para cada cosa hay un tiempo oportuno. La impaciencia nos hace acelerar los tiempos que Dios ya ha dispuesto para cada cosa. Y eso nos hace también frustrarnos en la vida, porque adelantamos lo que no debe ser adelantado en ocasiones. Estos discípulos, pues, son el reflejo de todas nuestras impaciencias humanas, que frustran la gracia de Dios en ocasiones, que frustran los bienes que Dios quiere darnos en nuestra vida familiar, laboral, personal, porque nosotros tenemos la impaciencia de no saber aguardar los momentos oportunos. Esta impaciencia en nuestra actualidad se manifiesta ante un mal que es muy actual y es el hecho de la dispersión. La dispersión es hija inmediata de la impaciencia. Cuando una persona se dispersa, no es capaz de concentrarse en algo, fijar su atención en algo durante un tiempo prolongado, sino que quiere todo rápido, y si no lo obtiene rápido, pareciera que eso es algo malo, y cae en la dispersión, en buscar distraerse inmediatamente en mil y una cosa. Entonces es una persona, es un espíritu que es incapaz de profundizar las cosas más altas, porque para profundizar necesitamos tiempo, necesitamos fijar
la atención, tener paciencia, pues. Los discípulos tenían que haberse quedado en Jerusalén. Esa era la indicación de Jesús, pero ellos caen en un montón de pensamientos. De hecho, el texto dice que cuando Jesús se los encuentra, iban hablando de muchas cosas, iban discutiendo sobre muchas cosas, iban dispersos, porque era un mar de pensamientos lo que probablemente había inundado el corazón y la mente de estos discípulos. Y se habían puesto a pensar en mil y una cosa, de que Jesús por qué no había resucitado, de que Jesús por qué había permitido que lo mataran los gentiles, de que por qué el Padre había permitido semejante suplicio. Probablemente iban dispersos en mil ideas y por eso al final toman decisiones erradas y se van por estas rutas equivocadas, las rutas que les van a llevar hacia Emaús. Esto es el símbolo también de la sociedad actual en la que vivimos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, pero también nosotros los adultos estamos siendo bombardeados constantemente con la dispersión. Por eso es tan importante guardar tiempos oportunos para cada cosa, para nuestra formación, para nuestro trabajo, para nuestra vida de oración, para estar con nosotros. Debemos de saber centrar nuestro tiempo, porque de lo contrario vamos a elegir acciones que nos van a llevar el ir caminando en nuestra vida por rutas inadecuadas. En tercer lugar, también vemos que los discípulos de Emaús caminan, sí, avanzan, sí, pero también ese caminar y ese avance es un caminar y avanzar sin fe. Dios nos puede dar muchos signos, puede darnos signos elocuentes de que Él está presente en medio de nosotros. Pero cuando la persona camina sin fe, por culpa de la impaciencia y de la desesperación, entonces, aunque Dios otorgue esos signos, el creyente, el ser humano, no los va a saber leer, no los va a saber captar. Los discípulos de Emaús no es que no hayan tenido signos de la resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que no han sabido leerlos. Esto nos puede suceder también a nosotros. No es que Dios no dé signos, no es que Dios no envíe su mensaje. Él siempre nos está dando signos. Lo que pasa es que hay que saber discernirlos, captarlos, entenderlos, para también saber nosotros dirigirnos donde debemos dirigirnos. En el texto de San Lucas también se manifiesta que estos signos los habían recibido estos dos discípulos de Emaús, pero ellos no habían sido capaces de captarlos y de entenderlos. Es más, ellos mismos son quienes dicen que estos signos ya se les han dado. Por ejemplo, en el texto de San Lucas capítulo 24, versículos que van del 22 al 24, uno de ellos va a decirle lo siguiente a Jesús mismo: es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, dice él, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Llegaron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Esto lo dice uno de los discípulos de Emaús. Fijémonos cómo ellos han captado los signos, pero los han captado mal. No es que no se les haya dado signos, se les han dado. Y concretamente aquí podemos advertir tres signos fuertes. El primer signo es el sepulcro vacío. Cuando dicen: es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron su cuerpo. El signo del sepulcro vacío. El cuerpo no estaba ahí, ha resucitado. Es un signo, pero ellos no lo leen en esa lógica. Lo leen en una lógica de increencia y por eso no logran captar el mensaje que Dios les estaba dando a través de ese primer signo. Pero hay un segundo signo, el testimonio de las mujeres. Es que esto no se los ha contado o no les viene esta información por otras personas fuera de su grupo. De hecho, ellos mismos llegan a decir: algunas mujeres de nuestro grupo, es decir, mujeres de confianza. El testimonio de las mujeres no es apreciado. ¿Y cuál es el testimonio de las mujeres? Es que han visto dos ángeles, han visto una especie de teofanía, es decir, de manifestación de Dios a través de los ángeles. Pero estos discípulos no acaban de entender, de captar el mensaje de Dios. Pero hay un tercer signo que se manifiesta en esto,
que este discípulo comenta, y es la corroboración de los discípulos, porque también dice, algunos de nuestros compañeros, fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres. Es decir, hay una corroboración, pero a él no lo encontraron, dice. Pero aunque no hayan encontrado a Jesús, han corroborado el sepulcro vacío, y quienes han corroborado eso son discípulos del grupo, es decir, Pedro y Juan. Sin embargo, estos discípulos que iban hacia Emaús no acaban de entender estos signos. El Señor ha permitido que se dieran cuenta de esos 3 signos. Son 3 signos los que Dios les ha dado. Y sin embargo, siempre se han puesto en camino equivocado. Es algo que nos suele suceder también a nosotros los seres humanos. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos un corazón sencillo que se abra al don de la fe, Dios nos puede estar dando muchos signos en nuestra vida personal, pero no los vamos a entender como tales. No nos van a ayudar a caminar en el camino correcto, y siempre vamos a elegir mal. Y vamos a avanzar en nuestra vida así, pero no vamos a avanzar por los caminos de bien, y nos vamos a equivocar. Es lo que les ha pasado a los discípulos de Emaús. Por eso se trata de hacer un autoexamen. Dios no está muerto. Dios sigue vivo, ha resucitado para nosotros y nos sigue enviando signos. Pero es necesario que nos preguntemos, ¿el camino que estoy recorriendo, la vida en la que estoy avanzando, es la vida que Dios quiere? ¿Es la que realmente Dios me está pidiendo? ¿Estoy leyendo sus signos de modo adecuado? ¿Estoy captando esos signos? ¿De qué voy huyendo? ¿De qué realmente voy huyendo en mis decisiones personales, en mi caminar diario? ¿Estoy huyendo de lo que realmente debería de huir? ¿O estoy huyendo de no afrontar el modo en cómo Dios quiere que yo camine? Porque no logro comprender los signos que Dios me da y no quiero aceptar esos signos. Voy eligiendo también, como estos 2 discípulos, rutas de Emaús, es decir, rutas evasivas que no quieren recorrer el camino que Dios ya ha trazado para mi vida. Hoy debemos preguntarnos todo eso nosotros. Que Dios nos ayude.